Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. En este video vamos a explicar las metodologías que utilizamos para hacer un análisis de sentimientos utilizando redes neuronales. Los participantes Felipe Carmona, Darío Mogollón, Julián Sánchez y el profesor Alberto Montenegro. Bien, entonces vamos a hablar un poco del problema que estamos tratando de resolver. Aquí los datos los extrajimos de una base de datos que está montada en Kaggle. Ahí la pueden descargar. Consta de unos reviews que fueron extraídos de la página de Amazon. Este tipo de análisis nos va a permitir tomar acciones respecto a ver los sentimientos que están teniendo nuestros clientes si fuéramos una empresa. Entonces vamos a poder tomar medidas, acciones de postventa, detectar algunos problemas que tengan los productos y también poder generar recomendaciones específicas a clientes de acuerdo a lo que ellos están prefiriendo. Ahora vamos a hablar un poco de la metodología. Entonces consiste en los siguientes pasos. Primero, la extracción de los datos, que en sí fue solamente ir a Kaggle y descargarlos. Limpieza de datos, que es muy importante, un proceso muy importante para eh, quitarte cualquier tipo de cosas erróneas. Extraer las características, las cuales van a ser fundamentales para luego poder entrenar nuestro modelo y ayudarlo a que él entienda las características un poco mejor y sea más fácil para la red o el modelo aprender a qué es bueno y qué es un mal comentario. Bien, entonces nos enfocaremos como tal en la extracción de características y el modelamiento de evaluación. Esto es porque hay diferentes metodologías para extraer características en este tipo de problemas y hay diferentes tipos de modelos que podemos probar. Entonces el primer paso va a ser probar una extracción de características utilizando la metodología Bag of Words y One Hot Encoding, una forma de vectorizar nuestros comentarios, y vamos a probar qué tan bien es esta vectorización, esta representación de las características utilizando una red neuronal multicapa. Y este es como nuestro primer acercamiento. Ya como segundo acercamiento va a ser utilizar las metodologías de vectorización tipo embedding, que los vamos a explicar más adelante, y ahí vamos a probar diferentes metodologías que ya las vamos a explicar, y también vamos a probar diferentes arquitecturas de redes, una red neuronal recurrente o una red neuronal multicapa. Perfecto, entonces vamos a empezar con la sección de la limpieza de datos. Anterior a la ejecución de los modelos y al entrenamiento de las redes neuronales, realizamos un preprocesamiento de los datos, el cual constó de dos fases. La primera, la limpieza del texto, y la segunda, la categorización de los labels. Para la limpieza del texto, utilizamos esta librería en el TK, la cual es especializada en procesamiento de lenguaje natural, y creamos estas dos funciones. La primera, removing words, elimina puntuaciones, números y caracteres especiales. Y la segunda elimina los stopwords. Los stopwords son palabras que no tienen un significado que aporte al contexto y que adicionalmente se repiten de manera excesiva, por lo que pueden afectar el desempeño de las redes y de los modelos que generemos. Acá tenemos un ejemplo, el cual es uno de los reviews que está en nuestro corpus, el cual tiene números, tiene caracteres especiales, tiene letras en mayúscula, lo cual es necesario limpiar para la facilidad de los modelos. Acá ya cuando le aplicamos las funciones que mencionábamos anteriormente, queda de la siguiente manera. Inicialmente la primera parte es el texto original, el review original. Acá ya podemos ver cómo se cambian algunas partes, cómo se removieron los números, como ya no hay caracteres especiales, como ya no hay palabras con letras en mayúsculas. Y en la última parte podemos ver que ya no hay unas palabras, las cuales son las stopwords, como en este caso go, with o I, que no aportaban mucho al significado o al sentido de la frase. Posteriormente a esta limpieza, se transformaron los labels, que venían de esta manera, venían como un string del label-2 o label-1, y esto se transformó para que quedara 0 y 1, siendo 0 un sentimiento negativo y 1 un sentimiento positivo. Ya con esta limpieza se procedió a realizar las distintas vectorizaciones y las distintas limpiezas adicionales que requería cada uno de los modelos.
Para esta parte del ejercicio decidimos probar 3 tipos de vectorización diferentes, esto con el fin de identificar cuál de estos tipos de codificación se adaptaba mejor a nuestro set de datos. Para esto solamente utilizamos 100.000 reviews. De estas 100.000 reviews utilizamos las 5.000 palabras más frecuentes. Eso quiere decir que construimos un Back-O-Words. ¿Pero qué es un Back-O-Words? La esencia de este modelo es convertir documentos en textos de vectores de modo que cada documento se convierta en un vector con todas las palabras distintas que estén presentes en el espacio vectorial. Ya teniendo creada nuestra bolsa de palabras, lo primero que vamos a hacer es utilizar la vectorización count. ¿En qué consiste esta vectorización? Lo que hace es tomar las palabras de la reseña y las sitúa dentro del vector, para este caso las 5.000 palabras más frecuentes, asignándoles un número entero que corresponde a la cantidad de veces que esta palabra esté dentro de la reseña. En caso de que la palabra no exista, el valor que se asignará será 0. La segunda vectorización que utilizaremos será por frecuencia. Esta vectorización utiliza nuestra misma bolsa de palabras, pero en este modelo las palabras se puntúan con relación a la frecuencia de aparición dentro de las reseñas. Y por último, utilizaremos la vectorización binaria. En este tipo de codificación, las palabras que se encuentren dentro del vector de las palabras serán representadas con un 1, y en caso de que no se encuentren, serán representadas por un 0. Ahora vamos a entrenar nuestra red con cada una de las diferentes vectorizaciones y vamos a observar sus resultados. Antes de comenzar el entrenamiento de nuestra red, les quiero hablar un poco sobre la arquitectura. Esta tendrá 2 capas intermedias, una con 160 neuronas y otra con 50 neuronas, y la capa final de salida solo contará con una neurona. Esto porque nuestro objetivo es determinar el sentimiento, ya sea positivo o negativo, 0 o 1 para este caso. Las capas intermedias tendrán función de activación ReLU. ¿Por qué es útil esto? Ya que anula los valores negativos. Y la capa final de la función de activación será sigmoide, ya que esta aplasta los valores y los representa entre un intervalo de 1 y 0. Es conveniente en ese problema ver este intervalo de 1 y 0 como una probabilidad. Se asigna una función de pérdida de entropía cruzada binaria, ya que nos mide la distancia entre la probabilidad que genera la red y la real. Y por último, como optimizador ADA, ya que es un método del descenso de gradiente estocástico. Adicional a esto, nuestra red se entrenará durante 10 épocas, y cada tamaño del lote será 256, y los datos de validación corresponderán al 10% de los datos de entrenamiento. Ahora les quiero enseñar los resultados que obtuvimos con este método de vectorización. Podemos observar que en la época 10, con nuestros datos de validación, se logró una exactitud del 85,6% y tenemos una pérdida del 0,2%. Pero podemos verlo mejor en el siguiente gráfico. Podemos observar que nuestros datos alrededor de la época 6 lograron casi una exactitud del 100%. Esto nos puede estar indicando sobreajuste, pero miremos cómo se están comportando nuestros datos de validación. La mejor tasa que tuvimos fue en la época 1, que estuvo por encima del 86, y vemos que en el transcurso de las épocas su desempeño no mejoró y se mantuvo muy constante. Ahora miremos qué pasa con la pérdida. Nos podemos dar cuenta que alrededor de la época 6 ya conoce demasiado bien los datos. Esto nos sugiere un sobreajuste. Pero esto es solamente lo inicial con el método de vectorización count. Ahora miremos cómo se comportaron con los otros métodos. Miremos los resultados de nuestra red vectorizando por frecuencia. Recordemos que la arquitectura es igual para los 3 tipos de vectorización. En nuestra época 10 nos dio una exactitud del 85,28% y una pérdida del 0,48%. Miremos cómo se ve esto gráficamente alrededor de las épocas. Podemos observar que nuestra exactitud con los datos de entrenamiento también casi llega a 1, pero no se ve un sobreajuste muy marcado, ya que el incremento por el transcurso de las épocas es progresivo. Pero ¿cómo se comportan nuestros datos de validación? Al igual que en nuestra red anterior, nuestra mejor época fue la 1, que fue superior al 86%. Y vemos que a diferencia
lo que pasa es que acá tienden a empeorar sus resultados. ¿Qué pasa con la pérdida? Aquí también vemos que se empieza cada vez más a ajustar a los datos que conoce y por eso el error baja a 0. A diferencia que acá también se puede ver con los datos de validación un sobreajuste, pero en esta ocasión no es tan marcado. Miremos qué resultados nos dieron con el set de pruebas. Obtuvimos una exactitud del 85% y una precisión del 85 y 86% respectivamente. Mirando nuestra matriz de confusión, podemos ver que para la etiqueta 0, 1528 fueron etiquetados incorrectamente y 1390 etiquetados incorrectamente, pero para la etiqueta 1. Ahora observemos qué resultados nos dio la vectorización binaria o one hot. Para nuestra época 10 obtuvimos una exactitud del 85% y una pérdida del 0,98. Observemos esto gráficamente en el transcurrir de las épocas. Podemos ver que alrededor de la época 6 nuestro modelo se está aprendiendo demasiado bien los datos. Por eso su exactitud llega casi a 1 o es 1. Y al igual que con los otros modelos, nuestros datos de validación comienzan muy bien, teniendo un valor superior al 86% y empezando a mejorar su rendimiento en el transcurrir de las épocas. Miremos cómo se comporta la pérdida. Vamos a observar un sobreajuste alrededor de la época 6 igualmente, lo que se traduce en una mayor pérdida también en los datos de validación. Miremos nuestros modelos en nuestra matriz. Logramos una exactitud con los datos de prueba del 85%, precisión del 86 y 85%, similares a nuestra red anterior. En nuestra matriz de confusión podemos ver para la etiqueta 0, 1335 mal etiquetados y 1565 mal etiquetados. Bien, ahora vamos a ver la comparación en una gráfica de las diferentes vectorizaciones que hemos probado para la métrica de la exactitud sobre los datos de validación. Entonces, hasta ahora hemos probado la vectorización de forma de count, frecuencia y one hat. Entonces, lo que vemos en la gráfica, que son una comparación para ambas, todas las vectorizaciones fueron de 10 épocas, lo que vemos es que todas tienen un buen desempeño al inicio, sin embargo a medida que pasan las épocas tienden a cambiar mucho y tienden a desmejorar un poco. Claro que la vectorización de tipo frecuencia es la que más tiende a perder aprendizaje, por lo que quiere decir que no es muy buena en ese sentido. Mientras que las otros tipos de vectorización, el conteo y one hat, son las que son un poco más estables. Y bueno, hay que tener en cuenta que estas vectorizaciones igual las estamos utilizando, estas fueron entrenadas con un vocabulario de 5000 palabras, entonces eso también puede estar impactando mucho en que cambien de esta manera. Entonces habría que probar si de pronto aumentando ese tamaño de vocabulario puede hacer las que sean un poco más estables. Pero por ahora estos son los resultados que vamos viendo. Otra técnica o otro modelo que intentamos aplicar fue el word embedding, el cual busca ubicar las palabras en un espacio vectorial donde cada vector le corresponderá a una palabra. Los valores de los vectores o las cercanías que habrán entre estos vectores corresponderán a las diferencias entre las palabras o a las relaciones que tengan entre estas. Acá, como por ejemplo, podemos ver esta situación de vectores en dos dimensiones, un vector X y un vector Y, para dos documentos, y busca ubicar cada palabra del documento en esta dimensionalidad. Si la palabra está más cerca a la otra en estas dos dimensiones, significa que la palabra tiene mayor relación o que tiene un contexto más similar. En aplicaciones reales no son solamente dos dimensiones, sino es un espacio vectorial de n dimensiones, por lo que se dificulta un poco su interpretación y los vectores quedan de mucho más tamaño. Pero aún así se conserva la idea de que los vectores más cercanos conservan
relaciones y contextos y significados similares. Para la aplicación de esta técnica del word embedding se requiere que los datos o el input esté de una forma específica, por lo que requiere un tratamiento especial. Para esto se requiere especificar estos dos parámetros, el cual primero corresponde a la cantidad máxima de palabras que pueden haber en un review y el segundo a la cantidad máxima de palabras que se van a analizar. Como para el primer parámetro, la cantidad de palabras en el review, escogimos 100, por lo que si un review tiene más de 100 palabras, se corta en ese punto. Y el segundo, escogimos 150.000 como la cantidad de palabras que se van a analizar. Entonces se van a analizar las principales 150.000 o las 150.000 palabras que más se repitan. Posteriormente creamos un objeto que tokeniza, que separa cada palabra de los textos y que nos genera un diccionario que luego vamos a ajustar de nuevo a cada uno de los reviews. Por ejemplo, acá tenemos el primer registro de nuestros datos, el cual ya tokenizado se convierte a este vector numérico. Este vector numérico, cada número, significa el índice que corresponde a cada palabra en el diccionario que se creó arriba. Y por último se completa el review para que todos los vectores queden del mismo tamaño. Se completa el review con ceros. Como habíamos especificado arriba que la longitud máxima de cada vector iba a ser 100, entonces si el vector llegó a 50 palabras, los otros 50 espacios se completan con ceros. Ya por último se separan los datos para el training y para el testing en función de poder entrenar nuestra red neuronal. En este caso nos decidimos por utilizar unos vectores preentrenados de Twitter, que son vectores que se generaron a través de un algoritmo llamado Globe. Aquí en esta página podemos tener un poco más de información sobre esto. Es un algoritmo no supervisado que busca generar el espacio vectorial entre un diccionario de palabras. Utilizamos el contexto de Twitter, ya que nos parece que este tiene un contexto más similar al que deseamos y que nos puede dar mejores resultados, ya que habían otros entrenamientos realizados con diccionarios o con textos de Wikipedia y de otras fuentes, pero Twitter fue la que mejor se nos ajustaba a nuestras necesidades. Aquí podemos ver el proceso de la descarga de estos vectores, en la cual cada palabra que está en ese diccionario o en ese entrenamiento tiene un vector. Entonces ya estos vectores corresponderán o tendrán un tamaño o unas dimensiones de acuerdo al contexto y estarán más cerca a palabras más similares entre ellas. Esto sigue siendo parte del procesamiento de los datos y ya por último generamos el modelo. Este es nuestro modelo de red neuronal que utilizamos para probar estas técnicas. La primera capa tiene que ser la capa de embedding, que va a recibir la cantidad máxima de palabras que especificamos y la dimensión de embedding que especificamos también arriba. Acá la especificamos como 100. Estos son parámetros que se pueden modificar, por lo que esta capa va a tener una forma de 100 por 100, que va a corresponder a la cantidad máxima de palabras de cada review y a la dimensión del embedding, por lo que cada vector va a tener tamaño de 100. En la segunda capa decidimos aplanar para aplanar la forma de los vectores de la matriz para que se ajuste a nuestro output. El output es de una sola dimensión, es un valor numérico entre 0 y 1, por lo que se requiere de esta forma. Luego se agregó una capa, un perceptrón multicapa denso, lo que significa que están todas las neuronas conectadas entre sí. Y por último ya está nuestro output, que tiene solo una dimensión, está con un valor de 1, porque solo va a ser un numérico de 1 o 0, no tiene más opciones. En esta parte es donde se especifica que se van a utilizar para la capa 0, que es la capa del embedding. Se van a utilizar los pesos que se obtenieron de acá, es este embedding matrix, que son los pesos que se obtienen del modelo preentrenado, de los vectores preentrenados de Twitter con el algoritmo de Globe. La parte de que se especifica que no es entrenable es para que el modelo o nuestra red neuronal utilice estos pesos,
sin volverlos a entrenar, ya que esto afectaría el preentrenamiento y el algoritmo que ya se realizó anteriormente de los vectores preentrenados de Twitter. Entonces, cuando compilamos el modelo, finalmente utilizamos como pérdida la cross entropy binary, la entropía cruzada binaria, un optimizador Adam, que es una variación del gradiente, del descenso del gradiente, y como métrica de accuracy, ya que es un modelo de categorización. El proceso de entrenamiento se realizó para 10 épocas, con batch, con lotes de 256. Como podemos observar, finalmente, para el set de datos de validación, que se especificó que iba a ser el 10% del set de datos del training, se obtuvo una accuracy muy cercana al 90%, una accuracy del 89,36%, y cuando esto se probó con los datos de testing, nos dio un valor bastante similar. Acá vemos unas gráficas que nos dan una idea de cómo fue el comportamiento o el accuracy en general del modelo de nuestra red neuronal. Podemos observar que hay un leve overfitting, ya que en los datos de entrenamiento el accuracy llegó casi a ser 100, llegó casi perfecto, lo que significa que se aprendió los datos de entrenamiento, los pesos se ajustaron muy bien a los datos de entrenamiento. Sin embargo, con los datos de validación no tuvimos el mismo resultado, aunque esto se mantuvo constante, no hubieron bajadas, pero igual se alcanza a notar un poco el sobreentrenamiento, el sobreajuste. Acá por otro lado vemos una situación muy similar, pero con la función de pérdida. La función de pérdida nos muestra que tanta diferencia o que tan poco se ajusta o que tanto se ajusta el modelo a los datos reales. Compara los datos predichos con los datos reales y podemos ver que para la validación esta función de pérdida sí fue aumentando, mientras que para los datos de entrenamiento fue disminuyendo. Por último tenemos estos dos análisis ya con los datos, con el entrenamiento, con los datos de testing, en la que obtenemos la precisión, el recall y el F1 score. Podemos ver que para todos es muy cercano a 0.9, por lo que es un modelo que no discrimina o que no se centra mucho en predecir una sola categoría, sino que tiene un rendimiento muy similar tanto para la categoría 0, que son sentimientos negativos, y para la categoría 1, que son sentimientos positivos. Y por último tenemos la matriz de confusión, que nos muestra qué tantos de los labels se predijeron correctamente y qué tanto se predijo incorrectamente. Por ejemplo, para el label 0 se predijeron correctamente, label 0 y predichos 0, se predijeron correctamente 47.500 y se predijeron incorrectamente, o sea, se dijeron que eran label 1 cuando en realidad eran 0, 6.116. Bien, ahora vamos a explicar la última vectorización que probamos, que se llama la vectorización Dog-to-Egg. Entonces, algo que quiero que entendamos es la intuición de este algoritmo, que es muy parecido a la vectorización de una palabra a un vector, pero en este caso vamos a querer transformar un documento, bueno, entendiendo un documento como el review, como el comentario que dejan en la página, ese review que tiene varias palabras, lo vamos a tratar de representar en un solo vector. Entonces, para ello, quiero que entendamos un poco la intuición y antes de entrar a mirar el código como tal. La verdad que entendiendo la vectorización Word2Vec va a ser muy intuitivo entender la vectorización Doc2Vec. Entonces para ello me voy a volver un poquito a repetir un poco lo que explicaba mi compañero Felipe. Entonces recordemos cómo se entrenó los vectores cuando se entrenó una palabra y se representó como un vector. Se utilizaban algoritmos de esta metodología, como lo que estamos viendo en la ilustración de la izquierda. Entonces acá teníamos que cada palabra con la que se entrenaba el vector, entonces él iba a tratar de predecir qué palabra estaba contenido en esa ventana en la que se tomó las palabras. Entonces si la ventana era de 10, entonces bueno, se trataba de predecir, y el resultado de la vectorización era estos pesos que se estaban calculados en la red neuronal. Esos fueron los que representaban nuestros vectores. Entonces, tomando esos vectores, ahora vamos a entender cómo es la vectorización Dog-to-Vec. Esta vectorización ya
parte de un preentrenamiento de vectores, es decir, que el insumo o los inputs de esta red ya no van a ser palabras como tal, sino van a ser los vectores que ya representan esas palabras en este documento. Entonces la idea de esto es que uno le pueda pasar los vectores o las palabras representadas en vectores que están contenidas en un documento como tal, se le pasa un ID del documento, digamos que el documento 1 al documento N. Este input va a estar vectorizado como one hat vector, o sea, y la idea es que él se entrene de manera tratando de predecir una de las palabras que se encuentra acá, y él va a iterar para las diferentes palabras. Al final también nos interesan los pesos que se entrenan de manera interna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este proceso intermedio? Que esto es lo clave, y es que aquí en un punto él lo que va a hacer es concatenar los vectores, los valores de los vectores. Entonces podría concatenarlos y los va a promediar. Entonces podríamos entenderlo como de manera intuitiva, que promediáramos los pesos, digo, las dimensiones de las diferentes dimensiones, y tendríamos un promedio de esas dimensiones, y ese promedio ya representaría las palabras que están contenidas en ese documento, y así para todos los documentos. Y lo que uno esperaría es que un vector que ya representa un documento se parezca a otro documento, porque el promedio da muy similar. Entonces eso quiere decir que las palabras que están contenidas en él van a ser muy similar. Esto es lo que nos permitiría en un contexto, por ejemplo, en donde hayan muchos documentos de diferentes temáticas. La idea es que los vectores que representan un documento muy parecidos, porque las palabras contenidas en él son muy parecidas, van a ser muy similar, y en ese espacio va a poderse capturar un documento similar. Entonces la manera que a mí me gusta, digamos, pensarlo de entrada es como el promedio de los vectores que están en ese documento. Ese va a ser el resultado de nuestro algoritmo. Eso es como para entender la intuición un poco, pero claramente hay mucho más detrás de eso. Entonces vamos a retomar a ver el código. Entonces acá vamos a partir nuevamente nuestra data sin hacerle ningún tipo de transformación, aparte de la limpieza que mencionamos anteriormente. Hacemos la parte de la partición de los cuatro de la data de entrenamiento y de test con un 30%, dejándolo para los datos de prueba. Luego vamos a importar una serie de módulos que nos van a permitir a entrenar este vector. Entonces tenemos el módulo que viene de la librería Gensyn, que es el doc2vec, que es el que como tal va a ser el entrenamiento, y otro módulo tag_document que me va a convertir mi documento, lo va a convertir en un formato especial, que es como lo necesita para entrenar los vectores. Entonces aquí vamos a utilizar ya este módulo especial, que va a utilizar la lista de los vectores de entrenamiento, tanto el entrenamiento como la Y. Entonces aquí lo hicimos de manera independiente para cada entrenamiento y prueba, pero esto básicamente lo convierte a una estructura diferente, pero es más para que el algoritmo lo pueda tomar. Ya después procedemos a entrenar el algoritmo que va a representar nuestros vectores en los documentos como vectores. Entonces, para ello vamos a entrenar la red neuronal, la que les explicaba anteriormente en la ilustración. Entonces vamos a tomar 20 épocas, un tamaño de vectores de salida de 30, una tasa de aprendizaje del 0.025. Estos parámetros al principio, estos hiperparámetros probamos varios, pero decidimos dejar estos porque nos dieron como un buen resultado. Como tal, el modelo utiliza el doc2vec, que lo importamos, entonces se le pasa el tamaño 30 de dimensión, esos son la dimensionalidad que queremos de salida. Se le pasan los diferentes parámetros como la tasa de aprendizaje y una tasa de aprendizaje mínima. Entonces él en la iteración que va a hacer de las diferentes épocas va a ir disminuyendo la tasa de aprendizaje. Y bueno, esto como tal es algo como, por decirlo así, aquí se va a llevar el entrenamiento. Vamos a tener 20 épocas, esto se demora un poquito, algunos 10 minutos. Luego guardamos nuestro modelo para luego poderlo cargar. Entonces guardamos el modelo con esta sentencia, luego lo volvemos a cargar en caso de que queramos cerrar nuestra sesión, y luego lo que hacemos es inferir el vector de nuestro modelo. Le decimos infiera el vector y le pasemos
los documentos con los que se hizo el entrenamiento. Esto quiere decir que él nos va a retornar los vectores que se parecen, los vectores exactos, porque con estos datos se hicieron el entrenamiento. Sin embargo, aquí cuando le decimos infiéranos el vector de los datos de prueba, estos sí ya son vectores que él está infiriendo, tratando de ver cuáles son los vectores más parecidos. Entonces, una vez tenemos estos ya documentos representados como vectores, vamos a proceder a la parte de entrenar nuestra red como tal. Entonces, esta red ya es muy diferente a la red con la que entrenamos nuestros vectores, porque esta red ya va a ser con el objetivo de predecir si un documento es bueno o malo, tiene un buen review o un mal review. Entonces, para ello vamos a utilizar una arquitectura bastante sencilla con una capa de 64 neuronas completamente conectada con una activación ReLU. Y finalmente tenemos nuestra capa de salida. En este caso, si bien nuestro problema aquí es de forma binaria, bueno o malo, en este momento lo estamos representando nuestra salida como si fueran dos clases, buena o mala, no en la misma variable. Entonces por ello tenemos que utilizar la función de pérdida de cross entropy cuando es más de una clase, pero es la misma lógica. Bien, el optimizador que utilizamos es el algoritmo basado en el gradiente, y la métrica para evaluar es como es un tema binario de clasificación, entonces la métrica que vamos a analizar es el accuracy. Procedemos a entrenar ajustar nuestra red, a entrenarla. Entonces le pasamos los valores de entrenamiento, el número de épocas con las que quisimos entrenarlo fue de 10 y un tamaño de lote de 100 para ir ajustando los pesos cada 100 veces. Y finalmente utilizamos un 10% como datos de validación, tomándolos de los datos de entrenamiento para que la red vaya haciendo la validación. Entonces, como podemos ver, este es nuestro entrenamiento. Si vemos la primera iteración, obtuvo una exactitud en los datos de validación de 87.55. Esto fue muy bueno para hacer la primera época. Sin embargo, vemos que en la última época, en la época 10, su mejoría no fue realmente significativa. Entonces, esta red la probamos con los datos de prueba, acá la redundancia, dando una exactitud de 87.9. Bien, entonces vamos a ver las gráficas que representan de una manera más fácil comparar lo que era la exactitud en los datos de entrenamiento versus los datos de validación. Entonces, si bien aquí vemos unas variaciones, quiero que tengamos en cuenta que el eje X, la verdad, está variando muy poco, de 0.87 a 0.88, casi que menos de un 1% de diferencia. Sin embargo, vemos que en la primera época fue donde tuvo, de la primera a la segunda fue donde tuvo el mayor aprendizaje, y luego el aprendizaje fue muy poco. Y bueno, este aprendizaje validado en la data de validación tuvo unas variaciones pero muy pequeñas, se mantiene constante. Esto también lo podemos ver viendo la gráfica de pérdida. Entonces vemos nuevamente que en la data de validación de entrenamiento tuvo en la primera época, en las primeras dos épocas tuvo el mejor el aprendizaje. Sin embargo, ya después no fue mucho realmente, y la validación se mantiene de una manera constante. Finalmente vamos a ver el reporte de clasificación, donde la data las métricas Precision Recall y el F1 Score son bastante similares, como hemos visto en las metodologías anteriores, llegando a un 87, 88 en promedio de exactitud. De la misma manera tenemos este mismo resultado en la matriz de confusión. Bien, entonces aquí llegamos a la conclusión que la diferencia con las metodologías anteriores no ha sido bastante como buena para el algoritmo Doc2Vec. Sin embargo, la literatura nos dice que el algoritmo Doc2Vec tiende a ser el mejor algoritmo cuando se trata de un documento bastante grande, como ya no pensándolo como un review, sino un documento como un libro o algo que tiene bastantes palabras. Entonces ahí logra así capturar esa cercanía con otros documentos y es bastante bueno. Vamos a comparar nuestros tres mejores modelos.
Estos modelos fueron aquellos que se vectorizaron por frecuencias, por Word2Vec y Doc2Vec. Esta comparación se realizará con relación a la métrica de exactitud en nuestros datos de validación en el transcurso de las 10 épocas. Podemos observar que nuestro modelo de frecuencias alcanzó su mayor valor alrededor de la época 4, con una exactitud del 86.6%. A partir de allí, su desempeño empezó a mejorar. Esto debido al sobreajuste. Con nuestro modelo Doc2Vec, podemos observar que su desempeño en el transcurso de las épocas es similar, pero su mejor tasa de exactitud se logró en la época 7 con un 87.8%. Por último, nuestro último modelo, el modelo ganador, el modelo de Word2Vec con los vectores preentrenados de Twitter. Podemos observar que su valor de exactitud fue creciendo en el transcurso de las épocas, logrando en su época 10 llegar casi hasta el 93%. Adicional a esto, podemos ver que desde un inicio su valor era muy cercano al 89%. Y también su valor de pérdida. Ya teniendo en cuenta el funcionamiento de las redes neuronales LSTM, decidimos aplicar esta técnica en conjunto con el Word Embedding, que fue la técnica que mejor resultados nos generó anteriormente, para ver si las dos combinadas nos mejoraban la precisión de nuestro modelo. Ah, en la capa del embedding tenemos la misma configuración de la red anterior, en la que se tiene una dimensión de embedding de 100, por lo que los vectores quedan de tamaño 100, los vectores del embedding, y tiene los pesos preentrenados de Twitter que se generaron con el algoritmo Globe. Luego agregamos la capa del STM, que es la que va a ser la parte de la recurrencia y de guardar la memoria de largo plazo. Se le especificó el parámetro de 100, que significa que va a tener 100 nodos ocultos y va a capturar información de 100 inputs atrás. Le agregamos un dropout, el cual es una técnica de regularización, una técnica sencilla de regularización que busca excluir, en este caso el 30% por el 0.3 de los pesos que se generen de la capa anterior. Luego tenemos una capa de flatten que nos convierte o nos modifica la dimensión, la forma de los vectores y de las matrices que se están generando para que se puedan adecuar a nuestro output. Luego las últimas dos capas son dos capas de perceptrón multicapa completamente conectado de 32 y 16 neuronas con activación ReLU. Y finalmente ya tenemos el output, que es un solo output, que van a ser valores entre 0 y 1, que 1 significa sentimiento positivo, 0 significa sentimiento negativo. Esto finalmente nos da unos parámetros entrenables de 400.977. Este tipo de redes neuronales, las redes LSTM, tienen la siguiente estructura, que cuentan con distintas funciones y distintas capas internas, que son las que nos permiten almacenar información a largo plazo. Inicialmente tenemos el cell state o el estado de celda, el cual funciona como una banda transportadora que nos moviliza información de un lado a otro, aplicando pequeñas interacciones lineales. Esto nos permite un fácil flujo de información y que los parámetros no varíen drásticamente o no pierdan o ganen valores drásticamente. Luego tenemos la capa de olvido, el forget gate layer, en la cual se aplica una función sigmoide que genera valores entre 0 y 1. Si el resultado de esta función es cercano a 0, significa que se olvida, o se deja de tener en cuenta ese valor, y si es muy cercano a 1, se multiplica. Esto se multiplica con el cell state, por lo que se mantiene la información. Luego tenemos el input gate layer, el cual nos genera los valores candidatos a través de estas dos funciones, una función sigmoide. La función sigmoide decide que se va a actualizar, igualmente que en el output gate, con valores entre 0 y 1, y una función tangente hiperbólica que nos genera un vector para el valor de los nuevos candidatos. Esto se suma al estado de celda, generando un estado actualizado. Por último tenemos el output, la capa de salida, el cual genera los valores basados en el cell state con los filtros generados de la función sigmoide y la función de tangente hiperbólica. La función sigmoide nos decidirá o tendrá en cuenta los valores del estado de celda que se mantienen
y la función tangente hiperbólica nos mantendrá estos valores entre -1 y 1. Para el tipo de datos que estamos manejando para nuestro proyecto, el cual son cadenas de texto, es importante tener en cuenta la secuencia de cada una de las palabras que las componen y el orden de cada una de las palabras, ya que esto puede ayudarnos a tener más precisión en la predicción del sentimiento de cada texto, lo cual es nuestro objetivo en esta aplicación de las redes neuronales. Para este motivo, para intentar capturar información de la secuencia, utilizamos las redes neuronales recurrentes, las cuales son capaces de esto, obteniendo información, obteniendo características de los inputs anteriores y en base a esto modificando el output de cada una de las entradas. Con la red neuronal recurrente simple, el problema es que no es muy buena almacenando información de largo plazo, no tiene muy buena memoria a largo plazo, lo que significa que los primeros inputs o las primeras entradas de la secuencia no van a tener un peso o van a tener un peso muy cercano a cero y no van a afectar el output final. Esto debido al desvanecimiento del gradiente. Para solucionar este problema utilizamos la red neuronal LSTM, que significa red neuronal de largo y corto plazo, Long Short Term Memory, la cual nos facilita esto y ya que es capaz de almacenar información de largo plazo de toda la secuencia de las palabras. Bueno, después de la explicación que nos acaba de dar Felipe respecto a la arquitectura que manejamos, entonces queremos mostrar los resultados de esta red neuronal de LSTM. Entonces, los parámetros que utilizamos para ajustar la red como tal, entonces fue cross entropía binaria, optimizador Adam, métrica accuracy. Para ajustarlo, entonces utilizamos un tamaño de lote de 256 para que ajustaran los pesos, 15 épocas y el 10% tomara de los datos para validar. Entonces aquí hicimos 15 épocas porque vimos que tenía resultados interesantes, entonces queríamos probar qué tan bueno lo podía hacer con más épocas. Entonces lo que podemos ver acá es que arranca con en la primera época tiene una validación en la exactitud de 87.87 y vamos a ver cómo esta red va a llegar a un muy buen resultado. Hasta ahora este va a ser el mejor resultado que llegamos a obtener en esta prueba, entonces vamos a llegar a un casi 93% de exactitud. Esto es una muy buena noticia para nosotros, ya que finalmente hemos llegado a algo que sobrepase el 90% de exactitud después de todas las metodologías que hemos probado. Entonces eso ha sido bastante alentador. Entonces probamos finalmente este modelo con los datos de prueba, que fueron 108.000, y tuvimos una accuracy del 98.96%. Entonces vamos a ver gráficamente cómo fue el entrenamiento nuevamente. Entonces, como podemos ver, la exactitud, esta gráfica va a variar del punto 86 a punto 96, entonces tuvo un aprendizaje del 10% en estas épocas, en estas 15 épocas, y vemos como la primera época tuvo uno de los mayores aprendizajes y luego constantemente igual seguía incrementando ese aprendizaje hasta llegar a muy buena resultado, que era alrededor de 96. Sin embargo, en los datos de validación, ahí es donde digamos que aquí se estaba sobreajustando bastante y ya entonces veíamos que la brecha se está aumentando, pero la verdad que es bastante controlado. Entonces aquí finalmente nos da una validación de casi 94. Perfecto. Y de la misma manera podemos ver en la gráfica de validación, pero de estas ya de pérdida, y de la misma manera podemos ver el mismo patrón en donde sobre los datos de entrenamiento él va a llegar casi a cero, sobreajustando demasiado, y en los datos de validación podemos ver que ya se mantiene la misma tasa de validación, se mantiene constante. Esto lo que nos permite ver es que uno podría cortar casi que en la época 6, si uno lo ve de esta manera, porque ya no está cambiando la data de validación. Sin embargo, si cortáramos en la data 6, puede que no tengamos los mismos resultados que obtuvimos con la época 15, porque tendríamos alrededor de un 90% de accuracy, de exactitud. Perfecto, entonces finalmente vamos a ver nuestro reporte de clasificación, en donde vemos como las tres métricas nos están mostrando que tiene una accuracy de 93%. Esto quiere decir que no hay ninguna preferencia en absoluto por una clase en específico,
tenemos nuestra matriz de confusión, podemos corroborar los números, cómo están repartidos los 108.000 casos que estamos tomando como prueba. Bien, entonces esto ha sido hasta ahora nuestra mejor red y la que logramos entrenar. Seguramente si le damos más épocas podríamos tener un poquito más de mejor resultados. Es importante tener en cuenta que cada época se nos demoró alrededor de 15 minutos, entonces son alrededor de unas 5 horas en entrenamiento de esta red. Se puede igual probar con más épocas si es necesario. Ahora vamos a hablar un poco sobre las conclusiones, ya después de haber probado estas diferentes metodologías y vectorizaciones y arquitecturas de redes. Entonces, una de las primeras conclusiones respecto a la primera sección es que las diferentes metodologías que nosotros manejamos, como fue One Hot Vector, de frecuencias y de conteo, esto tiene un limitante, y es que al tamaño de los vectores puede llegar a ser tan grande que eso ya es un problema en donde nuestro vocabulario ya supere, no sé, más de 100.000 palabras. Entonces este tipo de metodologías sería bueno solamente para probarlas con problemas donde las diferentes el vocabulario no es tan grande. Entonces en nuestro caso tuvimos que limitarnos a 5.000 palabras. Bien, entonces después probamos las metodologías de tipo embedding, que eran las que utilizaban el tema de la vectorización. Entonces tuvimos la oportunidad de probar las diferentes vectorizaciones Word2Vec, pasar una palabra a un vector y un documento a un vector. Entonces, como nos dimos cuenta, ahí la dimensionalidad la reducimos y nosotros mismos la definimos, y entonces esto también captura las palabras del contexto. Entonces esto también nos permite capturar ese contexto que es tan importante para este tipo de problemas. También nos dimos cuenta que utilizar vectores preentrenados que tuvieran el mismo contexto nos servía. Y esto lo vimos con los vectores que ya se entrenaron con Twitter de la librería Globe. Entonces vimos que con esto fue que realmente estamos obteniendo este resultado del 93% de exactitud. Bueno, y finalmente vemos que la arquitectura que mejor desempeño nos mostró fue la red neuronal recurrente tipo LSTM, que tiene la capacidad de guardar en memoria unos pesos que nos permiten capturar el contexto o las palabras que ya ha pasado en esa secuencia. Y esto combinando la vectorización embedding y la regularización tipo dropout fue la que mejor nos mostró buenos resultados. Entonces esta red, si bien es un poco demorada para entrenarse, y obviamente lo comprendemos por el número de pesos y de parámetros que está aprendiendo, entonces podría, si la exactitud fuera lo más importante, entonces podría incluso probarse en diferentes parámetros, hiperparámetros, y dejar corriendo la red un poco más y así obtener un mejor aprendizaje. Sin embargo, para nuestro caso creemos que este ha sido un resultado muy bueno. Y bueno, entonces con esto concluimos este video. Les agradecemos por su tiempo. Esperemos que hayan sido de gran ayuda para ustedes y que hayan obtenido algo de esto. También queremos agradecerle al profesor Albert Montenegro, quien fue nuestro instructor y fue la persona que nos logró transmitir estos buenos conceptos de las redes neuronales, y también nos motiva a seguir aprendiendo sobre esta temática. Entonces, muchas gracias. Hasta luego.